Hola, buenas tardes. Soy Pedro Alejandro García Hernández y voy a presentarles el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa. Y soy del grupo 503 y voy a comenzar con qué es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones que tienen lugar en la mitocondria y que permite oxidar completamente los hidratos de carbono, los lípidos y los aminoácidos, produciéndose gran cantidad de energía metabólica. El combustible que alimenta el ciclo es el acetil CoA, que es oxidado completamente hasta formar dióxido de carbono y agua. A pesar del papel central que se desempeña el ciclo en el metabolismo energético, a su función no se le limita a la producción de energía, sino que los intermediarios de 4 y 5 carbonos que participan en el ciclo actúan como precursores biosintéticos de una amplia gama de productos. También se le llama ciclo de ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarbosílicos. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs puede estar ubicado en el citoplasma para las células procariontas, específicamente en el citosol. También puede ser encontrada dentro de la nariz mitocondrial para las células eucariotas. ¿Qué proceso se da dentro del ciclo de Krebs? Para poder realizar su función correctamente, el ciclo de Krebs debe encargarse de generar una combinación de energía química entre el tritosfato de adenosina ATP, dinucleótido de nicotinamida y adeína NADH y el adenín dinucleótido FADH2 con el fin de oxidar el ácido pirúvico. Este proceso de metabolización oxidativa de glúcidos, lípidos y proteínas se divide en 3 etapas, en las cuales el ciclo de Krebs se ofrece como la segunda. La primera etapa consiste en los carbonos de las macromoléculas dan lugar al acetil CoA, incluyendo las vías catabólicas de aminoácidos, la beta oxidación de los ácidos grasos y de la glucólisis. La segunda etapa consiste en que la mitocondria de la célula, dentro del cristae que se encuentra en el interior de sus membranas, toman lugar en las enzimas más importantes y necesarias para la producción del tritosfato de adenosina, ATP. Por último, la tercera etapa del ciclo de Krebs. En la tercera etapa se da la fosforilización oxidativa de los componentes. Así se obtiene el dinucleótido de nicotinamida y la adenina NADH y el adenín dinucleótido FADH2. Es el último que se utiliza para la reducción del tritosfato de adenosina ATP. En los pasos en el ciclo de Krebs, el primer paso sería: durante el proceso la molécula del ácido pirúvico se descompone mediante una enzima, así se libera un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Los 2 átomos de carbono restantes se combinan con una coenzima llamada coenzima A. Esta combinación forma acetil CoA en el proceso de los electrones y un ion de hidrógeno. Se transfiere el dinucleótido de nicotinamida y adenina para formar dinucleótido de nicotinamida y adenina de alta energía. En el segundo paso del ciclo de Krebs, el acetil entra en el ciclo de Krebs al combinarse con un ácido de 4 carbonos llamado ácido oxalocítico. Esta combinación formada en el ácido de 6 carbonos llamado ácido cítrico, se somete a una serie de conversiones catalizada por enzimas, las cuales involucran hasta 10 reacciones químicas. Los electrones de alta energía son liberados en forma de NAD, el cual también adquiere un ion de hidrógeno y se convierte en NADH. Además, FAD sirve como aceptor de electrones y adquiere 2 iones de hidrógeno para convertirse en FADH2. En una de las reacciones
se libera suficiente energía para sintetizar una molécula de ATP, ya que por cada molécula de glucosa hay 2 moléculas de ácido pirúvico que ingresan al sistema. Se forman dos. Cabe destacar que durante el ciclo de Krebs se liberan los átomos de carbono del acetil CoA. Cada uno forma una molécula de dióxido de carbono, al que al combinarse con el ácido pirúvico en el acetil CoA serán desprendidos como gas residual. Y el tercer paso y el final, el ciclo de Krebs, en el producto final, el ácido oazolecético, este es idéntico al ácido oazolecético del inicio, pero ahora la molécula está lista para aceptar otra molécula de acetil CoA. Así comenzará otro nuevo ciclo. El ciclo de Krebs forma por 2 moléculas de ácido piruvato, 2 moléculas de ATP, además de 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. El NADH y el FADH2 se usarán en el sistema de transporte de electrones dentro de la respiración celular. Productos y funciones del ciclo de Krebs. Para un ciclo de 2 moléculas de carbono, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de ATP o de GTP se producen. Cada molécula de la glucosa produce moléculas de CoA del acetilo suficiente para 2 ciclos. Estos productos se pueden multiplicar por 2 para producir el rendimiento de la por glucosa. Aunque solamente un ATP o GTP se produce directamente por el ciclo de los productos, NADH y FADH2 puede producir el ATP o GTP en otro proceso de la respiración celular llamado la fosforilización oxidativa. La función principal del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportada como el ATP o GTP. El ciclo es también central a otras reacciones biosintéticas donde los intermedios producidos se requieren hacer otras moléculas tales como los aminoácidos, bases del nucleótido y colesterol. El ciclo de Krebs se encuentra en todas las células que utilicen el oxígeno combinado con el proceso de la fosforilización oxidativa. El ciclo de Krebs produce la mayoría de energía usada por las moléculas aerobias con la energía del porcentaje ofrecida para los seres humanos, que son mayores al 95%. Otras funciones del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para ciertas biomoléculas y aminoácidos. Por ello se considera una vía afibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El nombre de esta vía metabólica es un derivado del ácido cítrico, pues del mismo modo se consume y luego se regenera por la secuencia de reacciones para completar el ciclo. Ahora les explicaré qué es la fosforilización oxidativa. La fosforilización oxidativa es el proceso que se forma de ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o del FADH2 al oxígeno 2 a través de una serie de transportadores de electrones. Potenciales de reducción electroquímica. Todas las reacciones de oxido-reducción implican la transferencia de electrónica. La sustancia que se oxida, agente reductor, pierde electrones, que son aceptados por la sustancia que se reduce, agente oxidante. El proceso global se denomina reacción redox. La fosforilación oxidativa tiene como puntos es que en las células eucariotas se lleva el proceso a cabo en las mitocondrias. La fosforilación oxidativa comienza en la entrada de E- en la cadena respiratoria. Los E negativos pasan a través de una serie de transportadores incluidos en la membrana interna mitocondrial. Los transportadores electrónicos mitocondriales funcionan dentro de complejos protegidos ordenados en serie. La cadena de transportadores de E es un proceso exergónico que se libera energía suficiente para la síntesis de ATP. Existe una trasladación de hidrógeno desde la matriz hacia el EIM, fuerza promotriz. Sistema de ATP por ATP sintasa, que es la mitocondria.
La mitocondria posee DNA, doble membrana. La membrana externa rodea la organela, la interna presenta invaginaciones, crestas, que proporciona una gran superficie. La membrana externa es permeable a pequeñas moléculas e iones presenciales de canales transmembrana. La membrana interna es impermeable a la mayoría de moléculas de iones. La formación de ATP por fosforilación oxidativa. Aquí se encuentra un pequeño mapa de cómo se va formando el ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Aquí lo pueden ver y se ve. Mecanismos de la transducción de energía de los animales. Los animales y todos seres vivos son máquinas químicas de energía química de los sustratos que se oxidan genera un gradiente electroquímico de hidrógeno a través de la membrana interna mitocondrial. El gradiente electroquímico de hidrógeno se utiliza para la producción de ATP y es un rotor molecular. La energía química del ATP se utiliza para que se puedan ocurrir las reacciones endorgónicas.